El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló a Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Y esto es palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por tu presencia, gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Ayúdanos, dirígenos, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Usted se puede sentar, hermano. Esto se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal. Y qué poderoso la palabra, ¿verdad? Y qué tremendo. Yo quiero hablar hoy de la intervención del Señor. Cuando Cristo, cuando Dios entra, esa entrada del Señor produce cambios. Esa entrada del Señor cambia la historia de la humanidad. La intervención de Dios produce bendición en la vida del ser humano. Dice que Cristo enfiló su rostro a Jerusalén. Miró, Jerusalén era la ciudad, era el poder político, el poder religioso. La estructura social se manejaba desde ese lugar. Pero había opresión, había desigualdad, había injusticia social, había corrupción religiosa. Y Cristo miró, enfiló su rostro y entró a aquel lugar. Cuando Cristo entra a un lugar, lo cambia, lo transforma, lo hace diferente. La intervención de Dios en nuestra vida va a producir cambio. Si hay algo importante en esta mañana, hermano querido y hermana querida que me están escuchando, si hay algo importante es no que entre el presidente de Estados Unidos, ni que entre un vecino a tu vida, ni que entre un vecino a tu casa, ni que llegue un hombre millonario con un cheque en la mano y te lo entregue y se meta a la sala de tu casa. Lo importante en esta mañana que puede ocurrir en tu vida es que el Señor entre a tu casa. Porque la entrada de Dios produce bendición. Dice que entró a Jerusalén y se llama la entrada triunfal, porque este Dios que usted y yo le servimos nunca ha hecho nada para fallar. Cuando el Señor entra es para traernos victoria. Cuando Dios entra en nuestra vida es para salir airoso. Yo y tú le servimos a un Dios que no ha perdido una sola batalla. Por eso es importante que el Señor entre a nuestra vida. Por eso es importante que el Señor entre a nuestro culto. Por eso es importante que el Señor entre a nuestra adoración. Por eso es importante que el Señor entre a nuestro corazón en esta mañana. Si Él entra, las cosas van a cambiar. Si Él entra, va a producir cambio. Si Él entra, va a traer bendición. Si Él entra, tú vas a salir diferente. Si Él entra, va a haber transformación. Y la Biblia nos menciona de momentos donde el Señor entra, no solamente aquí.
Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. ¿Y qué hizo el Señor? Entró donde había caos, donde había desorden, donde había vacío. Y entró el Señor. Esa fue una de las entradas triunfales. Estaba desordenada y vacía y entró el Señor a la tierra. Y donde había caos, produjo orden. Si tú quieres orden en tu vida, deja que el Señor entre. Si tú quieres orden en tu matrimonio, deja que el Señor entre a tu matrimonio. Si tú quieres orden en tu finanza, deja que el Señor entre a tu finanza. Si tú quieres orden, lo que necesita es que el Espíritu de Dios entre. Porque eso producirá cambio, eso producirá orden, eso producirá estabilidad. Cuando el Señor entra, las tinieblas desaparecen, el caos desaparece, la confusión se va. Oh, gloria sea el Señor. Entradas triunfales del Señor. ¿Dónde entra más el Señor? Es una entrada triunfal. En Egipto. 400 años de esclavitud. Acondicionado a un estilo de vida. Hay gente que se acondiciona a un estilo de vida. 400 años. Mire, mi hermano, 10 años son suficientes para que usted modele una conducta. 5 años. Es más, meses. Camine con un caballo un par de semanas para que al mes sale relinchando. Eso no falla, hermano. Eso lo he dicho yo aquí un montón de veces y eso funciona. Haga la prueba, hermano. Haga la prueba. Que yo lo voy a ver a usted de aquí a un mes. Va a estar en una esquina haciendo por lo menos. Porque usted se acondiciona, hermano, se acondiciona, hay conducta que nos acondiciona. Y ahí estaba Israel 400 años acondicionado. ¿Y qué hizo? La Biblia dice que Dios descendió el Señor y entró en el escenario de esclavitud, en el escenario de acondicionamiento, que el lenguaje era de muerte. No había propósito en la vida de aquella gente, pero cuando el Señor descendió, entró en aquel escenario, lo cambió. La esclavitud se fue, hubo liberación, hubo propósito de vida, había horizonte, había sueños para soñar, porque el Señor entró. Y cuando el Señor entra para darnos la victoria. Señor que entra. ¿Qué produce la entrada del Señor? Dice que cuando llegó a Jerusalén, la gente empezó a adorar. Hosana, Hosana, Hosana el que viene. La entrada del Señor produce adoración, hermano. Por eso cuando el Espíritu de Dios nos toca, usted no se puede quedar quieto. Y a mí me preocupa alguna vez que hay gente que llega a la iglesia y se queda cruzado de brazos y no puede abrir su boca para adorar a Dios. Y no puede levantar la mano. ¿Qué pasa? Está la puerta cerrada. ¿Qué pasa? Le pusiste pestillo a tu corazón. Oh, me compraste una cerradura máster y le dije